Gràcies a tots i ara anem a començar en un torn de paraules de diferents grups que també han escrit els seus manifests, com són el grup Andala, els poetes de la Marina Alta i el doctor Farid, que també volia parlar, i alguns poetes i algunes persones que volen dir expressar-se. Anem a donar primer la paraula a Emilio. Gracias, Luisa. Hablo en nombre de un grupo que se creó aquí en estos muelles de Denia hace un año con la visita del buque Andala, que en estos momentos, un año después de ser apresado, permanece cautivo del ejército israelí en los muelles de Israel. Por ellos y por los 46 voy a decir unas pequeñas palabras. Esos 44 barcos de 53 países interceptados a 70 millas de Gaza son ya un patrimonio del siglo XXI, de lo mejor del siglo XXI. Nos representan a la humanidad entera porque sus tripulaciones puede que no hayan roto el bloqueo militar de Israel sobre Gaza, pero han roto la resignación en todo el planeta. Su singladura figura ya en los tratados de navegación. Su singladura ya figura en los tratados de navegación solidaria, internacionalista y no violenta, porque esos equipos inexpertos, con pocas horas de navegación, en condiciones de mala mar y a bordo de veleros de 9, 10 u 11 metros, con su sacrificio, su coraje y su determinación, posiblemente hayan salvado uno de los valores esenciales de nuestro ser humano, el humanitarismo, que estaba absolutamente olvidado. No olvidamos las vidas de los 1.600 sanitarios y 300 cooperantes asesinados en Gaza. Pero gracias a la Samud Flotilla, el apoyo mutuo y la ayuda desinteresada van a seguir siendo valores esenciales y garantizados de nuestro devenir humano. Y no os quepa duda, el futuro de los asesinos, de los autoritarios, de los invasores y de los conculcadores de derechos está en declive desde este mes de octubre de 2025. La estela de estos humildes veleros ha creado ya una inmensa ola global que va a acabar con todos ellos. Las poblaciones sojuzgadas, como la Palestina, se han dado cuenta de que ya no están solas. Y las poblaciones de gobiernos que hasta ahora han sido vacilantes, aletargados o pasivos ante la barbarie, están llenando las calles, como vemos telediario tras telediario, para rechazar la invasión, la imposición, la destrucción y la muerte como métodos para dirimir los conflictos. No queremos para nuestra descendencia estas fórmulas. Estamos luchando por nosotros también. Y a quienes hacen chanzas, que los habréis escuchado o las habréis escuchado, quienes hacen bromas de la flotilla, hablando de batucadas, de baños en el mar, de cruceros de placer, quienes se están burlando de este tsunami solidario al que estamos asistiendo, ignoran que ellos ya son los zombies del mundo, los espectros, los fantasmas, y que es en nuestra sangre donde llevamos la vida y aquí en el corazón un nuevo mundo para mañana. Os voy a pedir, por favor, un bravo. Si me permitís, voy a leer los nombres de los 44 veleros o barcos. Y si os nace del corazón, lanzar un bravo o un hurra o un viva cada vez que pronuncie uno. Pioneros del año pasado. Aún no es el barco.
bravo, un bravo, un bravo. El barco en el que el ejército español, perdón por el lapsus, el ejército israelí mató a 10 personas en 2010. El Mavi Mármara. ¡Bravo! El Handala, que estuvo en el muelle de Denia. ¡Bravo! El Madlín, que también fue capturado por Israel. ¡Bravo! La flotilla del 25 en el convoy español. El Alma. ¡Bravo! El Estrella y Manuel. ¡Bravo! El Adara. ¡Bravo! El barco que llegó a 6 millas de la orilla de Gaza. El Miqueno. ¡Bravo! El Yanot. ¡Bravo! El Owaila. ¡Bravo! El Inanna. ¡Bravo! El Sirius. ¡Bravo! El All In. ¡Bravo! El Catalina. ¡Bravo! El Spectre. ¡Bravo! El Yulara. ¡Bravo! El Uga. ¡Bravo! El Marinette. ¡Bravo! Y el Io. ¡Bravo! Convoy italiano. ¡Bravo! Grand Blue. ¡Bravo! Aurora. ¡Bravo! Fair Lady. ¡Bravo! Paola. ¡Bravo! Morgana. ¡Bravo! Mango. ¡Bravo! María Cristina. ¡Bravo! Karma. ¡Bravo! Wahoo. ¡Bravo! Selvaya. ¡Bravo! Otaria. ¡Bravo! Seule. ¡Bravo! Convoy tunecino. Mía Mía. ¡Bravo! Ámsterdam. ¡Bravo! Alacatala. ¡Bravo! Metec. ¡Bravo! Florida. ¡Bravo! Convoy griego. ¡Bravo! Oxygen. ¡Bravo! Agenta Mimi. ¡Bravo! Pablos Fisas. ¡Bravo! Vangelis Pisias. ¡Bravo! Mohat Albar. ¡Bravo! Adagio. ¡Bravo! Captain Nikos. ¡Bravo! Australe. ¡Bravo! Idir Yassin. ¡Bravo! Y los del equipo jurídico, Sairin. ¡Bravo! Y Summertime Young. ¡Bravo! Gracias. Esta flotilla de la justicia y de la paz no tiene fin. En estos momentos navegan desde Turquía rumbo a Gaza 45 nuevas embarcaciones. Y desde Italia 250 personas han embarcado procedentes de 25 países, han zarpado de Catania y ya se encuentran entre Creta y Gaza. ¿Y sabéis cómo se llama el buque que comanda esta flotilla? Conscience, conciencia, la conciencia que la flotilla ha despertado en la humanidad. Sigamos atentos, como dice el alcalde, sigamos expectantes, no les dejemos solos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!